Seguim aquí al Saló Urban, estem parlant d'aquesta agenda urbana que ha de recollir les necessitats de la ciutadania, la realitat d'una ciutat com Rubí, i ha de crear tota una sèrie de línies d'acció per planificar com s'ha d'anar construint aquesta ciutat en els propers anys. Hem parlat de com es va transformar per primera vegada la nostra ciutat, ara queda aquesta segona transformació amb tots els elements que estem recollint al llarg del matí. Ens acompanya ara el Moisés Rodríguez, que és el regidor d'Agenda Urbana, la Rebeca López, de Tech Friendly, que es la empresa especializada en agendas urbanas y que está trabajando en la agenda urbana de nuestra ciudad. Nos están ayudando a saber qué hacemos o qué hemos hecho bien y qué no tan bien y cómo podemos mejorarla. Y finalmente saludamos también a Rafa Hueto, que es el concejal de planificación urbanística, al que nuestros anteriores invitados ya le lanzaban un guante. Bueno, de hecho a todo el consistorio, pero creo que ellos son bastante conscientes. Si os parece, luego hablamos de urbanismo. Me gustaría empezar hablando con Rebeca, que nos resumirá un poco qué es lo que dice esa primera diagnosis, ese documento que recoge cuáles son las debilidades y las fortalezas de Rubí, para empezar a trabajar también sobre las acciones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos de bueno y de, como decíamos, no tan bueno? Y cómo implementamos una serie de proyectos o de acciones que nos permitan mejorar y avanzar. Muy bien. Bueno, pues lo primero es que incluso lo que no tenemos de tan bueno hay que convertirlo en bueno. Son potencialidades de mejora, ¿no? Y al final es muchas veces lo que realmente nos va a marcar el camino de hacia dónde podemos trabajar para conseguir un Rubí más sostenible y mejor para toda la ciudadanía. Nosotros, como bien dices, hemos acompañado, hemos sido un poquito los facilitadores de la metodología con el ayuntamiento. Y en esa primera fase de diagnosis que se ha realizado del municipio, que se ha trabajado, tengo que decir que no solo por parte de nuestros equipos, sino que ha sido un trabajo de co-creación entre todo el equipo técnico y político del ayuntamiento, que es algo que creo que se está trabajando muy bien desde el Ayuntamiento de Rubí. Al final, las conclusiones a las que se ha llegado ya estaban muy maduradas dentro del propio ayuntamiento, ¿no? Hemos trabajado por varios bloques de trabajo, no se pueden abordar todas las dimensiones de ciudad en un todo, entonces hemos trabajado con 4 grupos de trabajo. El primero de todos, a nivel de territorio, bueno, pues han salido temas que ya he estado viendo antes también que la ciudadanía detecta, ¿no? Pues hay que transformar o poner en valor y renaturalizar, trabajar en el eje de la Riera. Hay que trabajar también en el casco histórico, poner en valor todo este casco histórico que tiene Rubí y con un gran potencial todavía de mejora. Trabajar también en el patrimonio cultural y bueno, otra serie de actuaciones que permitirán poner en valor el Rubí ya existente previamente, ¿no? Se trata un poco de rescatar aquellas zonas que quizás habían quedado un poco más, no voy a decir abandonadas, pero menos trabajadas y sacarles el máximo provecho por y para la ciudadanía, que al fin y al cabo es quien va a hacer uso de la propia ciudad. Después, el siguiente grupo de trabajo en el que se ha puesto el foco es el de cohesión social y vivienda. Aquí, bueno, también en la mesa anterior se adelantaba, hay una población muy creciente en poco tiempo, con diferentes nacionalidades incluso, que hace que la convivencia pues haya cambiado y que hace que también las necesidades a cubrir pues son distintas, entonces también hay que trabajar, y ese será también uno de los ejes del futuro plan de acción de la ciudad, el trabajar por la cohesión social, eliminar barreras sociales y desigualdades y trabajar también por fomentar la existencia de un parque de vivienda accesible para toda la ciudadanía. Que a todos aquellos y aquellas que estéis por aquí, he visto que también hay un pequeño stand en el que se explica un proyecto muy interesante sobre cómo rehabilitar edificios existentes, ¿no? Para ponerlos al servicio de la ciudad y de la ciudadanía. El siguiente bloque en el que se ha trabajado en el diagnóstico, bueno, bloques que se van a ir manteniendo a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Hemos partido del diagnóstico, pero el plan de acción llevará esa misma línea. Es el de cambio climático y sostenibilidad, ¿vale? Creo que una de las claves es que el futuro de las ciudades pasa sí o sí por la sostenibilidad. Y sostenibilidad no solo sostenibilidad medioambiental, también lo es social, como decíamos antes, económica e incluso digital, que lo comentaremos después.
A nivel de sostenibilidad y cambio climático, pues bueno, los principales retos, obviamente, como en todas las ciudades, están en reducir los consumos energéticos, en reducir la movilidad contaminante, sacar el coche de la ciudad en la medida de lo posible, introducir nuevas vías de movilidad más sostenibles, pacificación de calles, peatonalización de calles, bueno, hacer la movilidad más amigable, más sostenible, menos contaminante. Y por otro lado también incluso aprovechar el gran potencial industrial y económico que tiene el municipio, que lo tiene, para trabajar de la mano en colaboración público-privada y fomentar una economía también menos contaminante, fomentar la energía más sostenible, etcétera, ¿vale? Aquí se abren, como te digo, ya no es que hacemos mal, es donde se abren los retos y las oportunidades de mejora, ¿no? Y luego tendríamos el último bloque de trabajo centrado en la innovación y la mejora de los modelos de gobernanza. Creo que hoy tenemos un ejemplo muy claro de por dónde tiene que ir un nuevo modelo de gobernanza, ¿no? Y tiene que ser un modelo de gobernanza participado y basado en la co-creación, ¿no? En la colaboración político-técnica, como se ha venido haciendo en procesos preliminares de esta agenda urbana, con ciudadanía, que al fin y al cabo es quien va a vivir y a usar la ciudad, ¿no? Bueno, pues en eso se va a seguir trabajando, modelos de gobernanza participada. Y luego está el gran melón hoy en día, ¿no? Que es la digitalización. Cómo conseguimos aprovechar las oportunidades de la digitalización salvando la cada vez más, a veces, grande brecha digital, ¿no? Pues ciudadanía pues, con cierta edad, a la que ya pues, quizás le puede costar ciertas tecnologías, población muy diversa, ¿no? Que no siempre es fácil que puedan hacer uso de servicios públicos totalmente digitalizados. Entonces ahí se abre una oportunidad muy grande con un gran reto a la vez. Resumiendo muy mucho, estas serían pues, los principales retos de ciudad que han surgido del diagnóstico, sobre los que se basarán en el futuro el plan de acción. Y luego una cosita que a mí sí me gustaría remarcar, y me gusta decir siempre, es que tenemos que entender que la agenda urbana no nos habla solo de urbanismo. Sí, obviamente nos habla de poner el urbanismo al servicio de la ciudad, pero la agenda urbana es el plan estratégico de ciudad en todas sus dimensiones. Como habéis visto, se aborda urbanismo, obvio, es muy necesario y es la gran herramienta y el gran tapiz, digamos, sobre el que construimos y dibujamos, pero hay que abordar la cohesión social, la promoción económica, la innovación y sobre todo lo que decíamos, gobernanza participada. ¿Sabéis lo que me está gustando más de estas jornadas que llevamos ya un rato y que ha pasado ya gente muy diversa? Que, por ejemplo, ahora que tú nos aportas este análisis más técnico, un análisis hecho por una empresa externa que se dedican a hacer esto y que estudian con una serie de parámetros y llegan a estas conclusiones. Pues prácticamente es lo mismo que me han dicho unos chavales de 20 años que me decían que están orgullosos de vivir en Rubí y que a Rubí le falta tal, algunos de los proyectos que tú has nombrado. Que esas dos cosas vayan unidas, es decir, que un análisis técnico coincida con lo que piensa la ciudadanía, quiere decir que vamos en la misma línea. Por tanto, eso nos va a hacer más fácil el camino. Por lo menos ayudará a remar. Vemos todos lo mismo, ¿no? Exacto, por lo menos ayudará a remar en una misma dirección y desde luego si todos los agentes involucrados ven lo mismo, es que hacia ahí hay que caminar, ¿no? Me dirijo ahora a los concejales, decía Lorenzo Blanco, que era concejal del primer mandato. Llegamos con mucha ilusión, bueno, nos encontramos hándicaps, teníamos cosas difíciles, porque ya nos encontrábamos una ciudad que se había hecho como se había hecho, y yo decía, bueno, el pleno actual, el ayuntamiento actual, tampoco lo tiene fácil. Una de las demandas o una de las cosas que se ponía sobre la mesa es el plan de ordenación urbana municipal, que va a tener que ir, espero y deseo que de la mano de esta agenda urbana, porque de lo que pase urbanísticamente van a depender también muchas otras cosas, o de lo que se pueda hacer urbanísticamente, ¿no? Así es. Bueno, lo primero decir que la ilusión que comentaba Lorenzo yo creo que se mantiene, ¿no? El conjunto de las personas que nos dedicamos a la política local lo hacemos con esa ilusión, nada tiene que ver con otras esferas de la política. Yo creo que eso es importante y eso se mantiene. Respecto a la cuestión del territorio, hay dos vectores que son principales y que uno de ellos es asignatura pendiente, ¿no? En la ciudad es el plan de ordenación urbana municipal, que es un instrumento, como decía Rebeca, al final no es un fin en sí mismo, es una cuestión instrumental y que tiene que tener diversos retos.
Por un lado, tenemos fracturas abiertas en la ciudad todavía, tenemos la Riera, que tenemos que ver de qué manera se integra en el conjunto de la ciudad y desaparece como frontera urbana. Tenemos la 1413, tenemos la Avenida del Estatut, que también es una vía que tiene una configuración interurbana y tiene funcionamiento urbano, así lo hemos podido comprobar en los diversos estudios que hemos hecho. Tenemos también el reto de ofrecer una planificación adaptada a la nueva realidad económica. Somos una ciudad industrial, necesitamos que nuestros polígonos estén de alguna manera adaptados a las nuevas actividades económicas, que son muy dinámicas, cada vez lo son más. Y por otro lado, solucionar de una manera definitiva también algunas situaciones que se han dado, urbanizaciones, por ejemplo, ¿no?, con crecimientos que respondían a unas condiciones de los años 70 y 80 que aún siguen sin estar normalizados y que de alguna manera pues también tienen que dar solución a través de este instrumento que es el plan de ordenación. Y luego el otro vector importante que yo quisiera destacar también es la movilidad. Cada vez más una movilidad sostenible y saludable es un requerimiento de la ciudadanía, una obligación. La pandemia además nos ha servido como catalizador de esta necesidad, la ha hecho todavía más urgente si no lo era ya lo suficiente, y también es el otro vector en que a través de la planificación, de una serie de actuaciones que van en la línea de hacerlo más sostenible y también más saludable, pues haga que la ciudad sea más habitable en su conjunto. Decíamos que la agenda urbana no es solamente urbanismo, es decir, que va a contemplar cuestiones urbanísticas, cuestiones de movilidad y seguramente de muchos otros aspectos, pero claro, es también social, es sobre todo social, ¿no? Ahora le pregunto al concejal de Agenda Urbana, que no es que tenga un trabajo muy fácil por delante, como decíamos, aunque tengamos un buen diagnóstico, aunque sepamos todos hacia dónde vamos, al final eso tiene que traducirse. Y yo entiendo que, aunque ideológicamente, es decir, aunque un gobierno quiera imprimir pues sus valores ideológicos, al final, esto que está tan de moda últimamente del gobierno de todos, al final tiene que gobernar para toda la ciudadanía, y una cosa es lo que tú crees como formación o como coalición que tienes que hacer, y otra cosa es lo que al final necesita la ciudad. ¿Cómo se casa todo eso? ¿Cómo se conjuga? Pues se casa, buenos días, se casa con pasión, creyéndote que puedes hacer las cosas mejor día a día. Y si hablamos un poco de lo que por definición busca esa agenda urbana, la agenda urbana bebe de los objetivos de desarrollo sostenibles y a su vez de una agenda 2030. De ahí se marcan unos objetivos que todas las ciudades que se proponen pueden intentar conseguirlos. ¿Qué busca la agenda urbana? La agenda urbana busca el camino a que las ciudades sean más humanas. Y el camino en sí no es una llegada, es cada día pretender que las ciudades sean más humanas. Y lo serán si son urbanísticamente más cohesionadas, socialmente más vivas y a su vez con una participación, y fruto de ellos es este ejemplo, donde todos sintamos que esa estrategia es importante. Porque al final una ciudad sin estrategia es un trámite. Y no venimos a eso. La gente que pensamos que se pueden hacer las cosas mejor o que la política es útil y que es el momento de adoptar realidades que en el fondo van más allá de un mandato, van más allá del día a día, pues es trazar esa estrategia compartida. El otro día visitábamos a una entidad y estábamos abiertamente muy a gusto con ellos hablando, y un señor nos decía: confiaremos en vosotros si me prometes políticas con cara y ojos para mis nietos, porque las del día a día las vemos y las otras nos las tenemos que creer. Entonces, vamos a intentar. Rubí ha apostado por sumarse a esos objetivos. Rubí tiene hoy 125 nacionalidades y vives en perfecta cohesión y en orgullo de que Rubí sea eso. Entonces, cuando te lo crees y vas de la mano de intentar conseguir esos objetivos, no puedes seguramente obtener un resultado que no sea pues estar de la mano de esa agenda urbana. Podemos hablar, ya sabéis que a los periodistas nos gusta mucho calendarizarlo todo y tenerlo todo muy organizadito. ¿Podemos hablar ya de
de un calendario? De momento tenemos el diagnóstico, o tienen el diagnóstico. ¿Cuál va a ser el calendario de esta agenda? Que ya he entendido que es el camino, no es el fin, pero queda todavía algún espacio de participación. Bueno, de hecho hoy, por cierto, podéis participar, todos los que pasáis por aquí podéis participar en la urna de los deseos poniendo vuestras ideas. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar a partir de ahora hasta la consecución de la agenda urbana? Rubí se puso el reto de finalizar el año con la aprobación por pleno de esa agenda urbana. En el camino de la agenda urbana, si se divide en dos, hay un resultado interno de análisis, de diagnosis, de apuesta política, y después hay una pregunta que se hace todo municipio a la hora de intentar conseguir la agenda urbana, es ¿qué plus de participación puedes hacer? Y yo creo que esto es no un plus, sino un ejercicio más allá. Y Rebeca nos contaba, si me lo permites, que ella mismo grababa, porque les puede servir de ejemplo como una ciudad ha apostado por exponerse a eso, porque si te crees algo te expones, porque seguramente desconfía de toda aquella estrategia que no es participativa. Y nada, quedan pocos pasos para intentar que Rubí pueda aprobar esa agenda urbana. Es decir, que en diciembre deberíamos tenerla aprobada. Muchos de los proyectos, de hecho, o de las líneas que hay que seguir, que, insisto, coinciden con lo que decían hace un par de horas los más jóvenes, por ejemplo, decían que no toquen Can Oriol, o sea, vamos a preservar Can Oriol, y yo pensaba, ostras, pues es que eso es lo que dice el diagnóstico, ¿no? Cómo hay que preservar ese lado de la ciudad, incluso salvar ese espacio de la avenida del Estatut, y también hablaban de la Riera, ¿no? Son proyectos que van en paralelo, ¿no? Que ya se está avanzando sobre ellos. Sí, de hecho, se comentaba anteriormente, ¿no? Al final la agenda urbana se nutre de reflexiones que puedan salir ahora en este momento, pero sobre todo también de proyectos que ya tienen un recorrido, ¿no? Mencionabas dos proyectos que ya se están redactando, que pronto serán una realidad, y que de hecho también los fondos europeos han contribuido a que se puedan acelerar, ¿no? En muchos casos hablábamos de la avenida del Estatut, que es pues esa cicatriz urbana que esperemos que pronto a través de los fondos europeos se pueda sanar y cohesionar más la ciudad en un entorno que evidentemente es urbano. Decir también que respecto a la cuestión de planificación territorial, en breve, esperemos que también en ese pleno de diciembre se pueda adjudicar al equipo redactor del POUM y se inicien los trabajos de redacción de este POUM, ¿no? Un POUM que hemos querido, sobre todo, que el propio proceso genere confianza, ¿no? Y sea lo más participativo posible. De hecho, el programa de participación ciudadana se desarrollará en los próximos meses, y que también es un ejemplo, pues eso, ¿no? de continuidad, de lanzamiento que la ciudad propone y que aglutina en esta agenda urbana. A todos los invitados les estoy pidiendo qué es lo que aportarían o qué es lo que creen que le falta a la ciudad. A vosotros no os lo voy a preguntar porque tenéis un documento que dice lo que falta y además tenéis un proyecto como equipo de gobierno. Pero sí que le voy a dar la vuelta a la pregunta y le voy a preguntar a Rebeca, ¿qué podemos hacer mejor? ¿Qué podemos hacer diferente? Has dicho, lo habéis hecho muy bien como ciudad porque estáis haciendo esta jornada participativa. De hecho, toda la elaboración del diagnóstico ha tenido mucho que ver con la participación, decías, y con la co-creación. Vale, de acuerdo, pero no nos vamos a conformar. Así que, ¿cómo podríamos hacerlo mejor o qué hacemos para hacerlo mejor? Bueno, yo diría que una de las claves, y es también un reto importante, es que la participación no se quede solo en la propuesta inicial de qué hay que hacer en Rubí para conseguir un Rubí mejor, sino que la participación y el proceso participativo se mantenga durante la ejecución y despliegue del plan. Vamos a tener en diciembre, como comentaba Moisés, una hoja de ruta, una batería de proyectos transformadores, grandes proyectos de ciudad que en sí mismos van a conseguir el Rubí deseado por parte de todas y de todos, pero la ciudadanía debería poder seguir participando de la evolución de esa estrategia, ¿no? Y de seguir compartiendo con la ciudadanía según vayan pasando los años. Hay que tener en cuenta que es un plan de ciudad a 10 años. Bueno, ya no son 10, es a 2030, pues quedan 8 menos, pero puede pasar muchas cosas en 7, 8 años. Entonces, importante el que la ciudadanía siga siendo una parte activa
propositiva e incluso correctora, si es necesario, durante el despliegue de ese plan. Ese creo que es uno de los grandes retos, no solo para Rubí, sino para todos los municipios. Muy bien, pues lo apuntamos. Espero que tomen nota los concejales. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Os dejamos que volváis a este espacio lúdico de reflexión y de participación. Gracias de verdad. Gracias especialmente a Rebeca, que se ha venido desde Bilbao Encantada. para contarnos qué tiene de bueno y de no tan bueno nuestra ciudad. Gracias, Rebeca. A vosotros. Gracias.